Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e Internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies, y al otro lado tengo a Víctor Millán, nuestro periodista de cabecera. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal te está tratando este final de año? Muy bien, Guillermo. Pues ya estamos grabando esto justo después de Navidad, así que harto de comer y de excesos navideños, pero contento. Son épocas de ir surfeando un poco todas. El estómago Surfeando, tiene que surfear hostia, bastante. surfeando turrón, surfeando cervezas con los amigos, surfeando de Ha todo. sido un año, no sé si te ha pasado a ti, que creo que especialmente el fin de año siempre quizá en sector un poco así de la comunicación, marketing y tal es un poco apretado porque Sí. hay clientes o empresas que quizá quieren meter algunas partidas de gasto y entonces pues contratan algo más extra al final. Luego todo el mundo quiere como cerrar proyectos antes de final de año. Y siempre suele ser el fin de año un poco agobiante, pero me ha dado la impresión con todo el mundo con el que he hablado de que especialmente más, ¿no? No sé si te ha dado un poco... ¿Tú Sí. también o qué? No, totalmente. Y con muchos presupuestos. De hecho, hoy estamos grabando a día 26 y esta semana que viene tenemos que mandar como 3 presupuestos Sí. bastante interesantes. Es como, hostia, ya no tanto es que se espera al final, sino que a lo mejor son cosas que se han fraguado a lo largo de principios del mes y que ahora es cuando culmina todo ese proceso de negociación y corre, hace el contrato, corre, tal y cual. Pero Ujú, que es verdad que este año se han juntado bastantes en este bloque final. ujú. Contentos, pero al mismo tiempo un poco como saturados, ¿no? Igual esa es la... Agobiantes. Sí, yo creo que eso es un poco la Mm. sensación. El otro día pensaba que jolí las vacaciones del colegio. Pero bueno, Ya. Hostia, es que también... además, una cosa, Víctor, que normalmente estos días estás acostumbrado como... A ti no te habrá pasado durante muchos años, pero yo como técnico, cuando Ujú. estaba trabajando por cuenta ajena, pues estos días son un poco como la cabeza más relajada porque los clientes están más relajados y demás, pero cuando estás combinando las dos cosas es Claro. que es un no parar. Pero bueno, ahora sí, vamos a ello. Sí, porque esta época también supuestamente es la de marcarse objetivos. Sí, Entonces señor. tenemos una frase que me toca leerla a mí, ¿no? La de este podcast. Vale. Este podcast es para ti, sí. Este es el 18º podcast que escuchas hablando de objetivos en diciembre. Porque hoy vamos a hablar de objetivos, o vamos a criticar los objetivos, o vamos a debatir al menos si los objetivos, pues bueno, cómo los vemos, ¿no? Es curioso porque el año pasado, por estas fechas, grabamos. De hecho, recuerdo que queríamos grabar algo que no fuera el típico capítulo de objetivos y acabamos haciendo el típico El capítulo de típico. objetivos. Ujú. Y este año, pues bueno, queremos debatir un poco porque el año pasado sí que nos marcamos como objetivos muy claros. Yo a fechas de ahora sí que estoy dando un poco vueltas como en cosas que me gustaría quizá enfocarme o trabajar, pero no tengo unos objetivos tan claros ni tan como fijados ni como tan Ya. evidentes como los tenía hace un año. Y yo creo que esto también es un poco según como te dé. Y de eso vamos a hablar hoy, de objetivos sí o no, antiobjetivos. ¿Cómo lo ves, Guillermo? Antiobjetivos quizás es muy fuerte, ¿no? Porque habrá peña que los objetivos le ayudarán un poco a estructurarse a lo mejor mentalmente o a poner orden, ¿no? En su agenda de cara al año siguiente. Pero lo que es efectividad, hay veces que cuando te pones a repasar y sobre todo cuando tienes un documento como el que tenemos nosotros, Hmm. soltándonos la chapa de lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir y tal, lo reescuchas y ves que te has tirado unos triples que son alucinantes, Sí, pues empiezas a dudar un poco de realmente si te funciona, si es efectivo el hecho de planificarlos para luego ejecutarlos, ¿no? ujú, Entonces, es verdad que vamos a meter un poquito de palos por aquí, tengo esa sensación. Vamos sí, a hablar también un poco de entonces qué hacemos, claro. que es una buena conclusión, ¿no? El hecho de decir, vale, esto no, pero ¿y qué? Que sí.
Pero antes estaría guay que, bueno, para todos aquellos que queráis comentar cómo os organizáis vosotros vuestro año 2023, pues que sepáis que tenemos un espacio en común que es nuestro grupo de Telegram, que podéis entrar en la URL haciendocosas.online/comunidad. Desde ahí se os va a redirigir para que se os abra la aplicación o en el navegador la URL del grupo. Podéis entrar y el acceso es gratuito, ¿no? Ahí estamos un montón de peña contando pues nuestras peripecias en los curros online. Está entrando bastante gente estos días, es verdad, Sí. Víctor. Yo creo que a través un poco de los últimos episodios con algunos invitados y con los temas así un poco chulos que estamos tocando, no es que antes no lo hiciéramos, pero que parece como que han sido más atractivos. Y, joder, pues que está guay, que Y animarse. además, algo que no preveíamos, porque no dependía de nosotros, nosotros el año pasado creo que sí que nos pusimos cierto objetivo en torno a hacer crecer la comunidad ha ido creciendo, pero ahora además cuenta con temas, con topics Sí. de Telegram, y ahí, por ejemplo, estamos, pues bueno, puedes entrar y presentar tu proyecto y así se hace un listado, digamos, con todas las Eso proyectos un es. poco que tiene la gente online dentro de la comunidad. Tenemos como un tema, un canal también donde se quedan archivadas recomendaciones, herramientas, y luego el chat, digamos, de charlar en el día a día, que la verdad que está estupendo. Está estupendo. Y bueno, Guillermo, vamos a hablar entonces de objetivos, ¿no? Sí. Esto es un gran melón. Vamos a hablar de eso, de cómo los vemos. Lo que tú comentabas de hacer como que nosotros, como grabamos el episodio, teníamos como esa especie de archivo para rendir cuentas un año después. Esto yo creo que es un ejercicio interesante, porque el otro día te dije, oye, molaría escuchárnoslo para ver Claro. si un poco qué pasa, ¿no? Y es un ejercicio interesante, yo creo al menos tener como, pues eso, el documento que proponíamos, ¿no? Que en este caso es una plantilla de Notion, donde, por cierto, está disponible para todos la gente que se una a HC Plus, en nuestra parte, digamos, premium, donde también hoy ampliaremos este tema de objetivos, hablando un poco más de objetivos, digamos, con algún dato más, métricas o de objetivos que tengamos o no personales y laborales para este año. Pero yo creo que apuntar, o sea, hacer el ejercicio en sí yo creo que es sano. O sea, no nos vamos a poner demasiado haters, ¿no? Porque es, claro, lo que pasa que hay que verlo en perspectiva. Y a mí lo que me ha dado a entender justo escuchar esto que hacíamos hace un año es que un año es mucho tiempo. Y te puede cambiar las cosas para bien y por desgracia también para mal de muchas formas. Entonces, creo que hay que tener como una visión un poco flexible, ¿no? Hacia estos objetivos. Sí, sí, sí. Y no tener miedo quizá a quitárnoslo, porque yo me acuerdo que tenía cosas ahí apuntadas en la plantilla de Notion que digo, en su momento las mantuve ya viniendo del año anterior, porque digo, a ver si lo consigo reenganchar y lo mejor que puedes hacer quizá con eso es tirarlo a la papelera, decir, Sí, vale, sí. ¿no? Al final Sí, aplicar como un filtro de realismo y decir, vale, ¿esto qué? ¿Qué pasa? Porque Sí. cuando pasan 3 meses y hay algo que te habías propuesto hacer cada mes y no lo has hecho ninguno, pues quizá es el momento de decir, vale, esto descartamos y veo por qué lo he sustituido. En realidad, si se supone que es algo que querías hacer a lo largo del año, no lo estás haciendo, se supone que habrás hecho otras cosas, ¿no? ¿Qué cosas son las que estás haciendo? Y ahí ya puedes entrar a analizar si estás haciendo cosas, si estás perdiendo el tiempo o si estás sustituyéndolo por otras actividades que te ocupan eso que tenías un poco previsto. Yo creo que hacer hincapié en lo que dices de que un año es mucho tiempo, nunca está de más. Cuando empezamos a hacer porciones un poco más pequeñas del año, se nos hace un poco más sencillo el plantearnos este sistema de objetivos si es que queremos al final hacerlo así, pero tomar todo el año completo para intentar planificarlo me parece como que es Claro. muy complicado. Yo por eso el hecho de decir voy a trabajar en esto, conseguir esto o esto, lo veo como un salto de fe absoluto y un poco inconsciente porque al final ya no solamente es la parte que está en tu mano, o sea, lo que tú puedes hacer porque eso ocurra, sino que luego hay un 85% de otras cosas que te van a empujar hacia un lado o hacia otro y tú tienes poco margen de maniobra. Parece que somos dueños todos de nuestro destino, pero en realidad tenemos un margen un poco limitado a la hora de decidir, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, esto de que es mucho tiempo, un año como para partirlo. Nosotros proponíamos, por ejemplo, en la plantilla de Notion, y lo proponemos para la gente que la complete,
marcar si el objetivo, digamos, tenía un fin trimestral, tenía un fin, Claro. digamos, continuo. Es decir, pues quiero, por ejemplo, salir a correr 3 veces a la semana. Pues eso es algo continuado, no es un objetivo que digas, que Claro. llegue diciembre y digas, hostia, ¿lo he hecho o no? Sino que tienes que estar trabajando de forma constante. ¿Qué es, digamos, esta exposición que ya es más o menos clásica y conocida? Yo creo que por el bien de todos, de trabajar un poco con algún tipo de sistemas, ¿no? Y sobre Ujú. todo de sistemas queremos decir de que si yo, por ejemplo, quiero decir, que esto es una pregunta que también te quiero hacer, el tema de las métricas, ¿no? Lo de decir, vale, quiero facturar no sé cuántos 1.000 euros más al año o un 20% más. Estos objetivos que se ven mucho en el mundo empresarial que son un poco como random, que son como, Sí. ¿por qué un 20 y por qué no un 19, un 25 o un 45, ¿no? Esto de los números yo creo que sí que tendería a huir o lo trasladaría con esto, o lo que proponemos un poco en esa plantilla de Notion, y como yo intento también hacerlo a veces, es trasladarlo a algo accionable. Por ejemplo, si yo quiero facturar 10.000 euros más este año, pues vale, voy a proponerme hacer una prospección donde una vez al mes intente tirar, digamos, el cable o el guante a algún posible cliente nuevo más o menos potente, trazar nuevas relaciones un poco, digamos, de laborales como más duraderas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque claro, si tú dices que quieres facturar tanto más Claro. y no lo trasladas a algún accionable concreto, es A ver, bastante... esto, a ver, lo de los números, sobre todo cuando hablamos en temas más cuantificables, pues negocios digitales o negocios Sí, tal, suelen tirar un poco del histórico, ¿no? Y si han tenido un histórico de crecimientos en años anteriores de X sí. porcentaje, pues a lo mejor estirar una casilla más en el Excel es bastante sencillo. ¿Qué Ujú. pasa? Que no siempre todo viene, pues imagínate, los e-commerce que hayan crecido mucho durante la pandemia porque han podido vender digitalmente lo que no se podía comprar a Claro. nivel físico, pues ya no pueden hacerse las cuentas igual que cuando estábamos en esa época. Pero igual los negocios físicos, hay negocios físicos que pues ya no hacen, que están subiendo la facturación mucho comparado con lo que con lo que estaban sufriendo en años previos, o incluso hacen comparativas, que esto también me pasa en muchos clientes, de años previos a la pandemia y ya no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Ujú. Entonces, tirar este tipo de objetivos basándose un poco en el histórico te puede ayudar, pero tampoco es garantía de que eso vaya a salir o que simplemente siguiendo la hoja de ruta y trabajando vayamos a Claro. llegar a esas cifras. Más bien es un poco como un horizonte al que aspirar y que si lo superas, normalmente te dan una palmadita en la espalda y si no lo superas, pues te Ya. cae la No, no bronca. pasa nada. Resulta que no pasa nada, ¿no? Si no lo haces, ¿no? Es que Sigue siendo... es un poco Sí, extraño, ¿no? Está claro. hecho ahí un poco para que la gente tire hacia algún sitio. Y no me parece mal, es un poco lo que hablábamos al principio de los objetivos. Al final no deja de ser un punto de mira y no deja de ser un sitio al Sí, que quieres ir sí, y demás. Luego igual no es factible, que es ahí claro. donde vuelve el tema. Ujú. Eso es otro punto que queríamos comentar. Hemos hablado de un poco la numeritis o hasta qué punto, digamos, tomar estos números, digamos, de forma máxima o no. El también intentar trasladar objetivos a sistemas que puedan ser un poco continuados. Hemos comentado también, como tercer punto, o el primer punto de todos, el tema de que un año era mucho tiempo y que quizá tenemos que parcelar y poner en parcelitas de tiempo más pequeñas. Y otro tema que te quería comentar es que puedan ser modificables, Ujú. pero también, digamos, aquí hay dos cosas que para mí chocan. Uno, para mí una clave muy importante es intentar fijar como una especie de áreas máximas o como propósitos, digamos, pues quiero que, digamos, a nivel, por ejemplo, de negocio, yo qué sé, esta pata del negocio, por ejemplo, yo, no sé, la agencia que queráis tener más facturación desde el punto de vista de desarrollo, por ejemplo, que desde el Sí. punto de vista de otro tipo de servicio, ¿no? Ujú. Que digáis, pues me quiero enfocar en esto, vale. Ta, ta, ta. Pero hay veces que, por ejemplo, nosotros nos podemos proponer, qué sé yo, escribir un libro y digas, quiero escribir un libro sobre X tema, sobre un tema concreto, y tú, algo que hay que añadir siempre a este tipo de ecuaciones es la constancia, ¿no? Ser constante, etcétera, etcétera, que es algo que en los objetivos parece que lo marcamos en un día y que luego la constancia ya vendrá. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando
esa constancia se vuelve contraproducente. Es decir, cuando lo que comentábamos también, que ese tipo de objetivos en realidad luego vienen errados porque yo quiero escribir un libro sobre pájaros y luego Hostia. resulta que en mi vida profesional surge que por carambolas del destino o porque estoy trabajando en ello me convierto en una persona que tengo más relevancia en otro tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y yo tengo ahí muy marcado que quiero escribir mi libro sobre pájaros, pero ya no tiene sentido Claro. escribir un libro sobre pájaros en junio, ¿no? Porque quizá ya no me aporta tanto profesionalmente o a nivel de carrera como escribir el libro sobre cetáceos, porque ya resulta que he escrito un paper sobre cetáceos Sí. y ahora soy una eminencia en este tipo de cosas, ¿no? Es decir, la importancia de la constancia, me ha costado mucho condensar la idea, la importancia de la constancia, ¿no? En este tipo de cosas, pero también no dejarse arrastrar por la constancia. Por Sí. ejemplo, otra cosa más clásica en el mundo del marketing online, yo puedo decir, vale, voy a estar todas las semanas publicando en mi blog un post a la semana, 52 posts a lo largo del año. Y luego resulta que ese blog que tengo durante el año deja de estar tan alineado con, digamos, pues eso, lo que mejor me va a Sí. nivel de carrera. También hay que saber cortarlo, ¿no? Es un poco... Sí, es que es un ejemplo perfecto si lo pones como en comparativa. Hablas de poder modificar los objetivos. Pues quizás si tienes un objetivo de escribir 4 posts mensuales, quizá lo que puedas modificar es el hecho de decir, hey, igual con escribir uno al mes, Ya, modificando un poco la estructura o modificando lo que quiero sacar por ahí, ya estamos haciendo un giro a una estrategia que no cambia por completo, pero el objetivo se mantiene, ¿no? Que es el generar visibilidad, por así decirlo. Otra cosa es, por ejemplo, lo de salir a correr. Pues igual mi objetivo estaba puesto en salir a correr 4 veces a la semana, igual puedo modificarlo y claro. bajarlo a 2 porque veo que no es suficiente, o sea, que es demasiado, que no lo voy a cumplir y demás. Pero claro, por otro lado se encuentra el universo Que conspira para que se no, cumplan tus sueños. claro, no, pero es verdad, si tú te partes un tobillo, pues a tomar por culo los Claro. objetivos. Y si tú tenías previsto escribir 4 posts hablando de SEO, pero resulta que te estás posicionando muy bien en proyectos de desarrollo e-commerce, pues hay que Sí, cambiar, o sea, hay claro. que pivotar o como queramos llamarlo, ¿no? Ujú. Algo que has dicho y que creo que también es un punto que podemos extraer es el tema como de un objetivo que tengamos, intentar quedarnos con la esencia o ampliando un poco el foco. Por ejemplo, Ujú. decías, vale, yo quiero salir a correr. En realidad, tú no quieres salir a correr. Igual te encanta correr o igual tienes o quieres, yo qué sé, quieres correr, por ejemplo, una maratón, ¿no? Eso puede ser como un objetivo muy Ujú. claro y muy marcado. Pero en el fondo lo que tú estás buscando es como tener una vida más saludable o tener un hábito de deporte. O sea, igual tú te obsesionas con salir a correr 3 veces a la semana, ves que correr no es lo tuyo, pero igual te apuntas a pilates y es Ya. también hacer deporte y estás consiguiendo lo mismo que es pues tener hábitos más saludables y hacer ejercicio, pero no has dejado de correr y no Sí, te tienes que, digamos, perseguirte a ti mismo por no correr, sí. porque estás haciendo otra cosa que sí que contribuye a que tengas más salud, ¿no? Entonces, Ujú. ese tipo de juegos, ¿no? A mí yo creo que el resumen un poco de todo lo que estamos hablando es que los objetivos no se conviertan en una especie de trampa para nosotros, Tal de cual. las mil formas en las que se pueden convertir en una trampa. Entonces, un ejercicio que yo creo que sí que es recomendable y que yo no lo llevo haciendo un par de años y no es tanto como apuntar objetivos como cuantificables, es ponerme como delante de una hoja en blanco e intentar hacer un poco de reflexión de cómo voy en, por ejemplo, con algunos proyectos o a nivel laboral o a nivel personal o a nivel de salud y te pones y lo escribes. Ujú. Y lo dejas ahí almacenado. Yo, por ejemplo, la última vez creo que lo hice a final de agosto en plan tipo nuevo año, nuevo curso, ¿no? Un Sí. poco calendario escolar. Y frente a una hoja en blanco, sin intentar ir tanto al dedillo de voy a facturar X más o voy a aumentar el tráfico de la web de este proyecto un 20% o algo así, sino simplemente decir, oye, esto está un poco alineado con, pues, este cliente, o estos clientes, por ejemplo, me están generando mucho estrés, voy a Claro. intentar disminuir este tipo de clientes. Esto me hace que no sea constante, digamos, a la hora de hacer deporte, voy a intentar eliminarlo. Este tipo de cosas, una reflexión como más abierta y con un panorama más Claro. amplio.
Pues es más como un registro de tu mente en un formato que te permite pues luego volver ahí, consultarlo Y decir, y claro, tenía estas claro, sensaciones en ese momento. ¿Han sí, cambiado esas sensaciones o se han mantenido? Porque si, por ejemplo, hay algo que tú identificas en esa reflexión que no está bien del todo, claro, quizá volver a los 6 meses o al año y leerlo y decir, hostia, esto sigue siendo así. Pues igual ahí sí que te sí. planteas que tienes que modificarlo de forma bastante Mm, clara. sí, sí. Y aquí hay o sea, esto es algo que, por ejemplo, hay que empezarlo a hacer. O sea, no es un tema de... a mí lo que más me choca de los objetivos cuando los intentamos trazar a golpe de folio en blanco es cuando no sé, tenemos la sensación de que hay que decidirlo todo hoy, Sí. de que todo el año que viene va a estar estructurado en cosas que hoy mismo se me van a ocurrir. A lo mejor Hmm. ya las sabía, pero si no, se me tienen que ocurrir hoy y las tengo que trazar ya y Apuntar, sacarlas, sí. ¿no? Y tiene que ser además a final de año, porque como no... Creo que esto así no tiene mucho sentido. Entonces, quizá el registro que hablas haciendo esa especie de volcar la información o volcar las sensaciones en algún, aunque no sea en una hoja, ¿no? Que lo pueden hacer en un calendario y después ir haciendo un poco de Sí, seguimiento. Creo que esto es mucho más útil y te permite a lo mejor seguir mucho mejor la progresión real y si quieres descartar cosas puedes hacerlo mucho más rápido, no te sientes tan mal por el hecho de no hacer las cosas que a lo mejor tenías previstas en tus super objetivos anuales. No sé, claro. creo que es una buena técnica, sí. Ujú. Eso junto con la constancia. Por cierto, ¿sabes quiénes son muy constantes, Guillermo? No estoy seguro, pero ¿Crees que sí? me lo huelo, me lo huelo. Pues son realmente, jolín, hablamos de el patrocinador de este podcast, de unancor.com, los chicos de Ujú, Unancor, porque llevan, yo creo, no sé si este año en concreto, pero bueno, sí, sí que llevan ya un año. Pues, por ejemplo, unancor.com es la mejor plataforma en la que trabajar la visibilidad online de tu proyecto. Ya sabéis, os hemos hablado de ellos muchas veces. Tú, por ejemplo, tienes, pues hablábamos de un blog, pues si le quieres dar un salto, digamos, además en el blog es el caso más claro también desde el punto de vista del peso, digamos, de los enlaces ujú. y del SEO, tú encuentras en un Anchor un montón de webs que pueden hacer referencia o que pueden publicar un contenido donde aparezca tu proyecto y a través de un enlace y de una cita, pues ganar relevancia, ¿no? En el mundo online. Y los chicos de Unancor llevan trabajando este año también mucho en aportar, digamos, a lo que puede ser todo su público objetivo con un montón de contenido que realmente está muy bien, porque está la newsletter que envía David, que lo tuvimos aquí también la temporada pasada y nos comentaba un poco también eso, ese trabajo que querían hacer en un Anchor, un poco de difusión, pero también tienen en formato vídeo y en formato podcast sus charlas un poco sobre temas de SEO y de Mm. marketing online que están realmente interesantes. En fin, están publicando un montón de contenido de forma muy constante y a mí me huele que en su momento ellos sí que encararon unos objetivos bien tirados de decir vamos a trabajar en este Sí, sentido y les está dando resultados porque la verdad es que bueno, fomentan mucha conversación y etcétera, etcétera. sí, de hecho, a nivel de visibilidad y de notoriedad, yo tengo la sensación de que están, creo que tocando las teclas correctas. Estaría guay Y que bastantes pasos por pudiésemos, encima de portales similares, o sea, de competencia que pueda estar haciendo esto, porque sí, la verdad creo que, que sí, y creo están que sí. haciendo, es que, jolín, hacen charlas y hacen, digamos, directos que son realmente guays. Estos días publicaron algunos sobre inteligencia artificial, hablaba también de uno que vi muy interesante hablando del SEO, digamos, en su ligación con su implantación con negocio, ¿no? A nivel de Sí. no buscar, digamos, más tráfico, sino cómo impacta, cómo adaptar, digamos, o cómo encajar el SEO para que sea lo más accionable y lo más directo desde el punto de vista de negocio. Y está muy interesante. Os podéis pasar por unancor.com y, bueno, sí que para trabajar la visibilidad online tenéis el cupón haciendo cosas para en vuestra próxima recarga tener un 15% extra de saldo, pero en unancor.com también encontraréis, digamos, la newsletter donde ver en su canal de YouTube todos estos directos y estos debates. Así que os animamos a pasaros. Muy bien, estaría guay entrevistar dentro de un tiempo a David porque nos tiene que contar un poco Hombre, la progresión y si lo han hecho con unos objetivos, si han marcado un sistema y lo están siguiendo a rajatabla, uh-huh. a ver cómo lo tienen ellos planificado el año. Uh-huh. Vamos a intentar, si quieres, hacer como una especie de checklist un poco de todo lo que hemos comentado para que la gente Ujú, quizá tenga algo como más accionable, ¿no? Que hemos estado hablando como de objetivos sí o no de forma muy, pues bueno, metiéndonos por muchos caminos. Vamos a intentar sacar como una lista clara. Hemos comentado
la importancia, pues eso, de no decir quiero perder, por ejemplo, si lo llevamos al tema de salud, algo muy clásico, quiero perder 5 kilos este año. Pues los objetivos tienen que ser quizá trasladados a un sistema donde sea pues hacer ejercicio o ponerse un planning y cumplir, por ejemplo, con una dieta o eliminar ciertas cosas, ¿no? Entonces, trasladar nuestros objetivos a sistemas. También hemos hablado de la importancia, que al final se resume mucho, de ser constante, pero también que esa constancia no nos haga una trampa y que nuestros objetivos puedan ser modificables. Es decir, que si en un momento nosotros, lo que tú comentabas, Guillermo, en un día de diciembre decidimos que nuestro objetivo para todo el año que viene, el 2023, que por cierto puede que sea el año de haciendo cosas, porque con ese número es bastante... Yo Bueno, lo esto creo. lo pensará mucha gente con el 23, eso es verdad. Pero bueno, si estamos trabajando en un día de diciembre en nuestros objetivos, en un proyecto que quizá en un trimestre o en 6 meses haya tenido un peso en nuestra vida o en nuestros intereses a nivel Claro. de motivación que no tiene ya ninguna, ¿no? Ya no nos interesa seguir alineados con eso. Pues bueno, trasladar ese esfuerzo que sea un objetivo que podamos modificar para quizá, pues si nosotros hemos enfocado en correr y no podemos correr porque tú dices, pues nos hemos fastidiado un tobillo de forma muy tal, pues vamos a trasladar ese esfuerzo que hacíamos en correr a otro tipo de cosa que sí que podamos hacer. Para seguir estando un poco en forma. Pues quizá no podemos correr, pero podemos hacer quizá algún trabajo, digamos, de tren superior o cosas de esas para seguir manteniendo saludables. En nuestro proyecto, si nos hemos, por ejemplo, propuesto escribir un post a la semana en un proyecto que a lo largo de los 3-4 meses vemos que ya no tiene tanto interés, pues vamos a trasladar ese esfuerzo por visibilidad de ganar visibilidad a nuestra marca o a otro proyecto que en ese momento haya aparecido. Y también a veces enfrentarnos a una especie de archivo donde podamos volcar estas ideas, no solamente apuntar nuestros objetivos como en la plantilla de Notion que os proponíamos, sino hacer como una especie de autoexploración en una página en blanco, decir, vale, ¿cómo estoy con este tema? Pues bien, quiero enfocarme en esto, quiero hacer este tipo de cosas para tener un registro donde nosotros podamos volver y hacer un poco, pues bueno, de juez y parte de nosotros mismos de cómo vamos. Y por último, también hemos comentado el tema de ampliar el foco. Es decir, volviendo a los ejemplos que hemos puesto, podamos correr o no, el objetivo no es correr, a no ser que, pues eso, decíamos, queremos correr una maratón porque nos hace ilusión. El objetivo al final es estar más saludables y hacer deporte. Pues podemos hacer deporte de otras formas muy distintas a las que son digamos, a correr. Y el objetivo, en el segundo ejemplo que poníamos, es trabajar, digamos, en un blog para ganar visibilidad, al final en un proyecto que estaría asociado de una forma u otra a nuestra marca o tener proyectos personales. Pues al final el objetivo no es escribir no es en sí nutrir ese blog, sino que es ser constante trabajando, digamos, aumentando la visibilidad de nuestros proyectos, en general, sea ese u otro. ¿Nos dejamos algo? Hacer estas comprobaciones periódicas, ¿no? Una vez al trimestre, una vez al mes, ver un poco, que nos riamos un poco de nosotros mismos, decir, hostia, te estás proponiendo esto y no. La mayoría de las cosas que hemos comprobado estos días cuando analizábamos lo que nos habíamos propuesto en 2022, el año pasado, una locura los fallos. O sea, ya no hablamos de cosas que se han ido por poco, sino es que hay cosas que ni siquiera ha empezado. Literalmente ni siquiera ha empezado. Y bueno, ahora hablaremos un poquito sobre los objetivos o las ideas que tenemos. Ya no sé qué etiqueta ponerles, ¿no, Víctor? Para haciendo cosas durante este año que viene. También podemos entrar más en profundidad con los objetivos o las ideas o las proyecciones para 2023 profesionalmente hablando de cada una de nuestras carreras. Sí. Eso lo podemos hacer en el Plus. No sé si quieres que dejemos unas pequeñas muestras de lo que se va a comentar, sobre todo del tema del podcast. Mira, nosotros nos pusimos en el episodio del año pasado, por ejemplo, varios objetivos con respecto al podcast y sorprendentemente el otro día cuando lo escuchaba hemos cumplido bastantes. Ahora haremos un poco de repaso Hay alguien que ha aparcado en doble fila aquí a mi lado. Alguien que acaba de escribir sus objetivos y estaba apuntándolos dentro del coche y ha dicho, mierda. Quizá lo primero que ha hecho ha sido dormir en el claxon. Hay alguien que está escribiendo sus objetivos y se le ha puesto demasiado duro y se ha desmayado. Y no puede con ello. Bien,
Nos pusimos algunos objetivos y, sorprendentemente, hemos cumplido bastantes. Y luego también comentaremos en la parte privada, que vamos a seguir grabando, un poco temas más a nivel de proyectos propios. Por dejar un sneak peek de esto, comentábamos, por ejemplo, yo, por ejemplo, el año pasado tenía unos objetivos y por el camino han surgido proyectos nuevos que no esperaba en Claro. ningún momento, no sé si a partir del segundo trimestre del año. O sea, que los dejaron un poco raquíticos los objetivos que Sí. me había propuesto. Entonces, por eso yo este año quizá mi enfoque sea, que también cada uno tiene que adaptárselo como sea, como le venga mejor, es mantener, ser constante en algunas palancas, accionando algunas palancas y no preocuparse tanto quizá por abrir nuevos melones, ¿no? Porque también el objetivo, otro reverso que tiene para mí es que cuando nos ponemos a hacer como este ejercicio, como que queremos abarcar demasiado, inevitablemente, ¿no? Somos o que tendemos a ser ambiciosos y decimos, bueno, y este otro proyecto, por ejemplo, que tenía en mente, voy a ponerme con ello a partir del segundo trimestre y luego la vida te atropella y no cumplimos con eso, ¿no? Sí, que quizás son poco realistas, ¿no? En algún momento, pero porque es súper complicado. Si es complicado ya manejar nuestras acciones, pues obviamente es imposible el controlar lo que viene externamente. Y hay cosas que son pues muy complejas, tareas que conllevan tu trabajo más el de otra persona o más el del cliente, Sí. pues eso es absolutamente un caos y es imposible determinar si eso se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser un poco previsores y quizás sí que, fíjate, una de las cosas que me apunté para comentar de lo que hablábamos el año pasado es que tú me decías, hostia, Guillermo, te veo el año como muy Sí, vacío de sí, cosas, ¿no? sí. Y joder, me sorprendió porque la sensación a lo mejor yo mentalmente era en plan de, hostia, pues creo que he hecho un montón de cosas pese a que la previsión era que tampoco tenía muchos frentes abiertos. ¿Por qué? Porque se van abriendo Sí. y es normal. Fíjate, por tener otro de lo que vamos a hablar un poco en la parte plus, creo que en su momento cuando hicimos el episodio en diciembre del año pasado, de 2022, de un poco de 2021, de los objetivos que nos poníamos, tú no tenías por el camino en ese momento a la vista continuar con Olaseo y luego sacaste una temporada Eso es. completa con patrocinador, etcétera, etcétera. O Sí, sea, fíjate cómo cambia, digamos, cómo puede aparecer algo de nuevo totalmente. o en este tipo de cosas. Entonces, el resumen, no nos vamos a poner así haters tampoco de los objetivos por hacernos los guays un poco de ir a la contra porque sí, pero sí adaptarlos y yo creo eso, el resumen puede ser que no se conviertan en una especie de losa o de trampa donde nos quedemos un poquillo atrapados, sino hacer quizá una previsión y un ejercicio más amplio de hacia dónde queremos ir Sí. y ahí evaluar pues qué objetivos tienen sentido, qué objetivos podemos dejar por el camino, qué objetivos podemos quizá reevaluar pasado el tiempo y lo que yo creo que no nos va a venir mal es tener como un sistema al que nosotros podamos acudir a ver un poco cómo hemos ido un año después, un trimestre después, ver un poco cómo vamos y qué sensaciones tenemos. Y Guillermo, menuda chapa hemos metido para volver con con la sección que la teníamos un Eso poco es, eso abandonada, es. ¿eh? La En más realidad ahora importante. viene el momento refrescante Sí. del episodio, porque además estamos en un invierno que es absolutamente una locura, con unas temperaturas como que necesitamos incluso el refresco. Vamos con las recomendaciones. Víctor, ¿qué tienes un poco para compartir? Porque aquí traes Mira, pues algo rico. una serie que está en Disney Plus que se llama El Paciente, que sale Steve Carell, el protagonista de la versión norteamericana de Office, y que está realmente bien. Y es una serie bueno, la sinopsis es la siguiente. Es un psiquiatra, un terapeuta, digamos, que presta servicio a un psicópata. Y aquello se complica. Y está muy bien porque es una serie, digamos, seria, o sea, es un drama, thriller, etcétera, etcétera, Ujú. pero tiene capítulos que duran de 20 minutos a media hora, que es un poco una duración que está muy bien para no perder, digamos, no hipotecar toda la noche a quedarte Sí, en vela viendo capítulos, pero que es una duración que pega más o está más, es más habitual en comedias. Y sin sí, embargo, esta serie tiene esa duración y está muy bien. Y luego también me ha gustado mucho porque la serie está bastante bien, pero luego
me gusta este perfil que se ve mucho de cómico que luego gira y tiende a tener un papel, digamos, como Más más dramático. dramático, Y sí. Steve Carell lo hace muy bien y me recuerda un poco, pues, como igual que Jim Carrey en su momento empezó a hacer películas más serias y etcétera, etcétera. Son perfiles que son realmente... a mí me gusta mucho verlos, ¿no? Cuando hacen ese cambio de registro, que están realmente bien. Sí, que ahí vienen un poco. Yo creo que muchas veces es algo como que ellos tienen una espinita ahí clavada por el hecho de que se les encasilla, ¿no? Por hacer tanta Sí. comedia y de repente pues se ven ahí como con esas ganas de decir, hey, que yo soy un actor Por cierto, real. otra recomendación relacionada con esto, si alguien no lo ha visto, el documental que se llama Jim y Andy, que es de cuando Jim Carrey hizo la película, es una película real, que creo que el director, no sé si era Milos Forman o Terry Gilliam, de la película que se llama Man of the Moon, que interpreta a Andy Kaufman, que es un cómico de los años 60, que Jim Carrey era como su ídolo de crío, y entonces la película se produjo, la película se llama, El hombre en la luna, hizo la película, y al tiempo sacaron este documental donde se veía como Jim Carrey, al estar tan obsesionado, digamos, porque era como su mega ídolo, se metió tanto en el papel que se le fue la pinza y actuaba como él fuera de la cámara, etcétera, etcétera, y Hostia. está realmente bien. Es un documental que está genial, la película también está muy bien, la vida de Andy Kaufman también está muy bien por leer un poco sobre ella y Y la ¡buah! de De Jim estos, Carrey también me parece que está muy sí, bien. también está bien. Pero se le iba, o sea, la gente le estaba metidísimo en el papel y es un documental que realmente está genial. Este está en Netflix y El paciente, que creo que sí que lo hemos dicho, está en Disney Plus, así Ujú. que adelante. Vale, pues la de Disney, la del paciente, la tengo. Vi el tráiler, pero de esto que dices, igual es demasiado intenso para lo que necesito ahora a la hora de ver una serie de desconectar y demás. Entonces pasé a otra bueno, en fin. Bueno, voy con mi recomendación, que es una repetición, porque ya lo he recomendado, es la saga de libros del Archivo de las Tormentas, que me han dejado muy flipado. Hacía mucho tiempo que no me sufría un enganche tan, tan fuerte y estas navidades pues me he destruido a leer con el último tomo, que son tomos tremendos, ¿eh? O sea, son auténticos ladrillos, pero que Sí, empiezas, tío, y si te ha pillado ya con los primeros, aquí no puedes parar. Son historias con un montón de personajes, con un universo totalmente nuevo, y en cuanto ya te metes un poco en esa fantasía, porque al final no deja de ser algo súper, súper fantasioso, joder, te metes hasta las trancas. Así que estoy ya esperando que salga el quinto, que por lo que se comenta ya saldrá para 2024, pero bueno, ahora tengo todos los de el resto del Cosmere, o el Cosmere, no me recuerdo muy bien cómo se dice, que es todo el universo sobre el que crea este autor. Así que voy a ir empezando alguno de los otros, aunque, sí. bueno, ahora comentaremos para los propósitos, ya te hablaré en el plus, los propósitos que tengo de cara a la lectura, que quiero hacer un poco un mix. Así Ya. que lo hablamos Bien. ahora en unos minutillos. Antes de nada, Víctor, Tengo un eh, propósito que es dejar de leer. es el primero, sobre todo cuando son libros de estos de heroína, que son malísimos para la salud. Entonces, bueno, lo hablaremos ahora, pero lo que queremos pedir sobre todo a la peña es que si nos estás viendo en YouTube, que los últimos episodios, la verdad que se han reproducido bastante, bastante dentro de YouTube, que no estamos haciendo nada especial, simplemente promocionar desde los audios que podéis vernos desde ahí los caretos. Ahora cada día tengo el setup un poquito mejor, de hecho Víctor me ha Se visto ve la antes de darle... evolución. Sí, Sí. antes de darle a rec, ha visto cómo quitaba unas basuras que tenía por ahí detrás para dejarlo todo un poco más presentable. Pues eso, que sepáis que tenemos el canal de YouTube con nuestras caretas. Podéis ir ahí, podéis suscribiros, dejar vuestros likes, vuestros comentarios, todo esto que se puede hacer ahí, campanitas, y ahora que es Navidad, pues más todavía. También podéis escucharnos, como siempre, en Spotify, con un like que podéis dejar ahí, darle a seguir, like no lo sé, pero darle a seguir seguro. Ujú. También podéis escucharnos desde Apple Podcast con comentarios, dándole a seguir, bueno, lo que haga falta, vuestras valoraciones y vuestras 5 estrellas. Y por último, pero no por nada en especial, podéis escucharnos desde iVoox, donde, pues por lo que sea, últimamente se nos está escuchando un poquito más. Así que, nada, lo dicho, feliz Navidad a todos, feliz año, felices fiestas, lo que sea. Víctor, ¿quieres apuntar algo?
Sí, que si os queréis hacer un autorregalo en haciendocosas.online/plus, podéis seguir escuchando la parte premium de este podcast, donde tenemos más episodios y Hacedores Plus que nos apoyan, es una forma de apoyar al podcast y de tener contenido extra. Ahora nos vamos a quedar hablando de cómo vamos a conseguir dejar de leer en 2023. Un abrazo, chao, chao. Chao.